Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. En este mes de noviembre se cumplen 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Un acuerdo que para unos se ha cumplido parcialmente, para otros no se ha cumplido en su totalidad. Hoy tenemos como invitada a la senadora Victoria Sandino. Ella fue vocera de las mujeres durante este proceso de paz y participó activamente en este acuerdo. Bienvenida a Perspectiva, senadora Victoria Sandino. Muchísimas gracias por esta invitación y complacida, por supuesto, de estar aquí con todos y todas. Bueno, senadora, hablamos sobre esa participación que usted tuvo, hablemos sobre esos inicios del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. ¿Cómo se dieron? Usted fue una activa participante de este proceso. Sí, yo no llegué al principio al acuerdo, ¿no? Es decir, el acuerdo se instala la mesa el 18 de noviembre en La Habana de 2013 y yo voy hasta el 6 de abril de 2012, perdón, y yo llego a La Habana hasta el 6 de abril de 2013. Inmediatamente me incorporan a la mesa de conversaciones, o sea, la mesa de negociaciones que estaba en ese momento y bueno, procuré siempre como que desarrollar y cumplir el papel el cual me encomendaron en la Delegación de Paz. ¿Cuál es ese papel? Porque se conoce a través de los medios de comunicación y de diferentes presentaciones suyas que usted es una abanderada del tema de género. Así es. El tema de género y sobre todo de las mujeres en particular es un asunto que yo creo, pues puedo decir que traigo desde la adolescencia. Yo soy hija mayor, por ejemplo, desarrollando un papel, creo yo, de liderazgo en mi casa, o sea, con mi familia, luego en la militancia política, en la Juventud Comunista. Entonces, el estar, creo, en esa actividad, en ese activismo, siempre me tuvo cerca como a las luchas de las mujeres, sin que en ese momento yo me identificara o me declarara que fuera feminista, sino que pues era como una condición natural nuestra, pelear. Yo soy de la costa, ¿no? De la costa Caribe, es una región pues muy machista realmente, y en ese sentido pues nacen rebeldías contra ese machismo y ese patriarcado que en ese momento no tenía un concepto elaborado frente a ello. Así que estar en La Habana, yo voy no por ser mujer. O sea, a mí no me eligen por llevar una cuota de mujer. Eso ni siquiera se lo planteaba el secretariado en ese momento. Lo que me convocan a mí es seguramente por mi trayectoria política, por mi, digamos... Aportes. Sí, por mi liderazgo, por mi formación política. Y entonces consideraron que debía estar en la mesa. Voy como plenipotenciaria. O sea, cuando voy yo no sabía que me tocaba. Como yo tengo formación periodística, pensé que era, bueno, me van a poner en la cuestión de comunicaciones y todo esto. Pues a los comunicados que salían permanentemente. Pero no, me asignaron la mesa y claro, cuando estoy en la mesa, primero una mesa muy masculinizada realmente. Era sorprendente. Por parte y parte. Absolutamente, era sorprendente porque imagínense que por parte del gobierno, todos los plenipotenciarios, pues era una mesa un poco estrecha, entonces a un lado estábamos la guerrilla en ese momento y al otro lado estaba el gobierno. Y todos los del gobierno, los plenipotenciarios, que eran 5 o 10, eran hombres. Las asesoras eran mujeres. Y nosotros, pues eran 9 hombres y una mujer. Entonces esa... condición un poco intimidante, diría yo, porque además del lado mío estaba toda la comandancia, o sea,
varios miembros del secretariado. Pero también tenía una responsabilidad, lo asumió también así como esa parte de Claro. ese compromiso, como representar a la mujer en ese proceso histórico. Sí, no, el tema es que cuando yo llego a la mesa y veo que no hay tanta participación de las mujeres, pero además en Colombia, o sea, yo estoy hablando cuando estaba en La Habana, ¿no? Pero en Colombia también estaba la situación de muchas voces de las mujeres. O sea, había organizaciones de mujeres. Cuando yo llego estábamos en el punto de reforma rural y entonces muchas de las mujeres rurales planteaban el tema de, pues de la tierra para las mujeres. Y eso me hizo, claro, escuchar esas voces y asumir el liderazgo. Y más que el liderazgo fue realmente asumir el compromiso de, pues de abanderar las causas de las mujeres en la mesa de negociaciones. Senadora, ¿qué sintió en el momento en que se llegó a esa firma, a ese tan anhelado acuerdo que se estaba buscando por más de 50 años? Yo decía al principio, en esos días cuando ya supimos que íbamos por la firma, ¿no? O sea, era como un festival, como un carnaval. Vamos a alcanzar, vamos a firmar el acuerdo, vamos a alcanzar la paz en este país. Y qué bueno que podamos hacerlo, qué bueno que nos podamos mirar a los ojos entre todos, o sea, que pudiéramos tener, no importa las dificultades, los odios, los dolores, porque en el proceso yo había podido identificar, atendí las víctimas cuando llegaron allá, fui la primera que les recibió en el aeropuerto cuando se hicieron esas audiencias con las víctimas y sabía de todos esos dolores. Y qué bueno, yo sentía que era como un espacio para crecer, porque Colombia es hermoso, yo amo a Colombia, a nuestro país, y sentía pues la geografía, la naturaleza, pero también la gente, y sentía la esperanza de que esa gente humilde de los territorios que históricamente estuvimos, pues iban a tener, porque conocía como sus anhelos, ¿verdad?, iban a tener la posibilidad de superar esas condiciones de atraso. Y como una nueva sensación, el tema de las mujeres. Me parecía a mí que por fin las mujeres íbamos a tener una vocería plena, una ciudadanía plena en nuestro país. O sea, fue algo muy hermoso en ese momento. Bueno, senadora, vamos a nuestro primer corte promocionales y regresamos para hablar sobre ese proceso de paz, esa ilusión que tuvimos todos los colombianos, pero que en la medida del tiempo se ha ido opacando. Ya volvemos. Universidad del Cauca, 194 años. Con liderazgo y sentido social, a través de la innovación y el emprendimiento, nos acercamos al bicentenario. Hoy somos una institución que se posiciona en la construcción de una sociedad equitativa y justa, con la formación de profesionales íntegros, éticos y solidarios. Universidad del Cauca, 194 años. Volvemos con ustedes a Perspectivas. Hoy estamos hablando con la senadora Victoria Sandino Simacá Herrera. Ella estuvo presente en la firma del acuerdo de paz, ese acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, y que en este mes de noviembre cumple 5 años de esta firma. Senadora, estos acuerdos, ¿qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido? Pues mire, le decía al inicio de esta entrevista, de este diálogo, que he tenido muchos sueños en estos días, sueños pues que están relacionados por supuesto con el pasado, con lo que vivimos, y lo menciono porque imagínense que la guerra es muy dura y fue muy dura. La guerra fue, pues en todas sus dimensiones fue muy, muy dura, pues además de cruenta, sangrienta, dolorosa. Pero la paz ha sido tan difícil, de verdad que es algo que nos ha estremecido profundamente, el de la construcción de la paz. Una lucha permanente. Absolutamente, mire que, o sea, hay tantos odios, y los odios regularmente ni siquiera son de parte de la gente de la calle, de la gente, menos de la gente de los territorios, pues que más que nadie quiere la paz. Los odios, que además se siguen promoviendo por todos estos, digamos, por los grandes medios de comunicación. O sea, es como el pan diario, ¿no? Y yo estoy en el Congreso, entonces veo a unas personas y yo siento, de verdad, siento cierta como pesar,
porque digo, estas personas del Centro Democrático concretamente, digo, bueno, y esta gente con tanto odio, tanto veneno, no deben tener algo mal para sentir tanto odio. ¿Cómo estarán sus almas? ¿Cómo estarán? Entonces, esa es una parte mínima nomás. Pero lo otro es lo que tiene que ver con el cumplimiento, con la implementación, que cuando uno hace un pacto, pues la idea es que ese pacto se cumpla, ¿no? Claro. Y nosotros, nosotras, aspiramos de que ese pacto fuera cumplido de manera integral. Y eso es lo que no ha sucedido. Senadora, ¿el país estaba preparado para este pacto de paz después de 50 años de un conflicto? Mira, es un absurdo decirlo que no. Y lo digo porque cuando estamos en La Habana y pasó el plebiscito, algunas personas, o sea, gente que sabíamos que éramos de la delegación de paz en la calle, señoras como llorando, pero ¿qué le pasa a la gente de tu país? ¿Qué le sucede? ¿Quién no quiere la paz en el mundo? ¿Quién no quiere la paz en su propio país, en su propia nación? ¿Pero qué les pasa? Explíqueme qué es lo que pasa en tu país. Entonces, una piensa que esta situación de la búsqueda de la paz creo que es un anhelo de toda la sociedad colombiana. Pero entonces, ¿cómo logramos cuando también se hizo una consulta y la gente no estuvo de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a lograr a ese tema de paz en Colombia? Es que eso depende de la intencionalidad que tenga la consulta. Yo no creo propiamente que el presidente Santos haya tenido la intención de que la consulta se perdiera, pero tampoco de que se ganara. Muchos critican al expresidente Santos que lo que se logró y lo que se firmó fue por lograr un Nobel. Yo creo que más que sí, eso no hay la menor duda. O sea, él sí estaba aspirando a lograr algo, pues digamos que muy significativo como eso, pero es que más allá de un Nobel realmente es aquí, y eso se lo reconocemos, ¿no? Yo personalmente reconozco al presidente Santos que, no obstante a toda la, digamos a lo que pasó durante la guerra, entendiendo que él en los últimos años fue el ministro de Defensa, por ejemplo, del gobierno anterior, para luego ser el presidente. Y además yo acabo de hacer una acción ante la Comisión de la Verdad, donde he solicitado que el caso de Alfonso Cano, que justamente fue asesinado acá en el Cauca. En el Cauca, en el norte. Exactamente. Entonces, hemos solicitado que ese caso sea revisado y que todos aportemos verdad. Y allí el presidente o el expresidente debería contribuir con la verdad. Y lo digo, no obstante a eso, tuvo la voluntad para alcanzar un acuerdo de paz. Eso hay que reconocerlo. ¿Que la gente estaba preparada? Yo creo que sí. Colombia no podía seguir en este tema del despeñadero. Otra cosa es, repito yo, lo que ha sido la clase dirigente en este país. Porque si nosotros preguntáramos, ¿Colombia está preparada para vivir unas condiciones de justicia social? Yo creo que sí. ¿Quién no quiere tener un empleo digno, tener acceso a la educación superior, gratuita, de calidad, universal? Todo esto, ¿quién no tiene ese deseo? Pero una cosa es que la gente quiera hacerlo y otra cuestión es que o tenga como ese anhelo, ¿verdad? Y otro asunto es que a partir de la clase dirigente se crean unos imaginarios, se crean una figura y se sigue apostando por la guerra. Es que no hay otra explicación. ¿Cómo es que después de firmar un acuerdo de paz, porque bueno, una dice, si la gente no hubiese querido, pues no hubiesen salido, solamente los que votaran por el no. Y resulta que después conocimos del engaño que hicieron quienes hicieron la campaña con el no y cómo la gente reaccionó. Todo el mundo habla de la plebitusa. Ahí creo que se puso de moda ese término de la plebitusa. Y es lo que yo digo en estas alturas. O sea, se supone que teníamos que entrar a un gobierno, digamos, de transición, un gobierno democrático, que se comprometiera con el cumplimiento del acuerdo de paz. Y la gente tenía la esperanza. Pero resulta que así no fue lo que sucedió. ¿Y por qué ocurren estos hechos en Colombia? Pues son parte de los fenómenos políticos que tenemos relacionados, repito, con la clase dirigente de nuestro país. Bueno, el tema de la participación ya de las FARC como partido político, eso no hace también parte como un avance, como una esperanza que se tiene de lograr una paz o de lograr que ustedes ya estando en el Congreso de la República puedan aportar a que estos acuerdos se cumplan?
Mire, la sola firma del acuerdo de paz es ya un avance. O sea, es un logro indiscutible para que Colombia pase la página de la guerra, de la violencia, a construir una paz distinta, o sea, un país distinto. Es que aquí no hemos dicho, mire, entonces construir la paz es que se acaben los conflictos y todo esto. No, estamos diciendo es que a partir de resolver el problema de la violencia política, de la violencia social que se vive en nuestro país, pues, y además que esa violencia está atada al tema de la pérdida de vidas, pues entremos a resolver los conflictos sociales, el tema de la reconciliación, el tema de la verdad. O sea, el acuerdo establecía todo un panorama que podíamos avanzar, y además el acuerdo lo dice, es para sentar las bases de la transformación del país y de la resolución del conflicto que teníamos. Y eso no sucedió. Esa es la pura verdad, que no sucedió. Estar nosotros en el Congreso de la República, claro que es importante. Claro. Es una voz distinta. Es poder expresar que nosotros no hemos renunciado a nuestros sueños. Por lo menos una parte de nosotros no hemos renunciado a nuestros sueños de contribuir en la transformación de Colombia. Senadora, pero si esas bases que es la firma del acuerdo de paz, esa base no está bien cimentada, ¿qué podemos esperar entonces de la estructura? Sí, eso es lo que hemos dicho siempre en el análisis pues, de economía política. Y no solamente nosotros como ciudadanos, como pueblo, sino también está el tema de quienes hicieron parte de esta guerrilla. Sí, lo que quiero decir es que ¿qué es lo que aspiramos, o sea, qué es lo que se aspira con una firma del acuerdo? Es lo que pasa, es que aquí la lucha de clases no ha terminado. Me da mucha pena decirlo. Ustedes pueden decir que esto es muy arcaico y que no. No, Colombia es uno de los países más desiguales que hay en el mundo. De los países más desiguales. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Con la firma del acuerdo de paz, repito, no se acabaron los conflictos. Lo que aquí estamos buscando es resolver los conflictos por otra vía, por la vía menos dolorosa. Y eso no lo hace que sea débil un acuerdo. Eso no hace, no, por el contrario, si la oligarquía colombiana, si la clase dirigente de este país que históricamente han estado en el poder, quisieran contribuir de manera, digamos, significativa, no solamente con la paz, sino con el país. Desinteresada. Desinteresada no lo van a hacer. Es que la paz tiene que ser un interés, ni siquiera un asunto de no, es por altruismo. No es cierto. Incluso con la paz podían ganar los grandes empresarios, los grandes sectores económicos. Podrían haber ganado. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que han hecho casi en todos los países del mundo. El tema de la redistribución de la tierra, por ejemplo. Bueno, ¿y a quién no le interesa que reactivemos la economía? Miren lo que nos pasó después, la pandemia. Si hubiésemos tenido el cumplimiento del acuerdo de paz en materia del punto de reforma rural, con la entrega de la tierra, con la titulación de la tierra, con los créditos que había que hacerle a la gente, con la asistencia técnica, con los planes de desarrollo, con enfoque territorial, todo esto, hombre, tendríamos hoy alimentación y hubiésemos tenido alimentación durante el periodo de la pandemia y la economía no hubiese caído tanto como sucedió en este país y en todo el mundo. Pero nosotros teníamos unas condiciones especiales que hubiésemos podido revertir eso y no ocurrió. Y dígame si ahí no hay un interés. Claro que tiene que haber un interés, porque tenemos que exportar casi todo. O sea, como aquí se transformó, es que con la paz queríamos que ganara todo el mundo. Eso era lo que buscábamos y no se logró. Y por supuesto salvar vidas. Bueno, senadora, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar sobre el departamento del Cauca, un departamento que ha sufrido por el tema del conflicto armado y en estas épocas ha sufrido más ese conflicto. Ya volvemos. Universidad del Cauca, 194 años. Con liderazgo y sentido social a través de la innovación y el emprendimiento, nos acercamos al Bicentenario. Hoy somos una institución que se posiciona en la construcción de una sociedad equitativa y justa, con la formación de profesionales íntegros, éticos y solidarios. Universidad del Cauca, 194 años.
Regresamos con ustedes a Perspectivas. Hoy estoy con la senadora Victoria Sandino. Estamos hablando con ella sobre ese proceso de paz que hace 5 años se firmó en La Habana, Cuba, y que pues se ha logrado una parte, pero la verdad, esos acuerdos de paz han sido incumplidos en su gran totalidad. Y eso se refleja en situaciones de conflicto como la que se está viviendo en el departamento del Cauca, que a través de los diferentes medios de comunicación nos hemos dado cuenta de los permanentes ataques que se están presentando también, las confrontaciones que hay. Senadora, ¿ustedes cómo ven al Cauca desde este momento, en ese proceso de paz y en este momento de 5 años de esa firma? Mire, que esos son uno de los aspectos dolorosos que hemos tenido a lo largo de la firma del acuerdo de paz de estos 5 años. Y lamentablemente el Cauca es uno de los departamentos donde más se ha recrudecido la violencia. Incluso se puede decir que hay mucho más violencia en esta época de la firma de del posacuerdo que incluso en el mismo periodo de la confrontación. Claro, en el periodo de la confrontación los muertos de parte y parte se daban, y eso no se contaban casi, no se contabilizaban, se daban en la confrontación armada directamente. Ahora, lo que sucede es que pues el Cauca es muy particular, es de esos... Exactamente, senadora, ¿por qué el Cauca? ¿Por qué este departamento sufre ese conflicto? Yo creo que, decía yo, el Cauca es muy particular en el sentido de que es un país chiquito. Una Colombia chiquita. Es exactamente una Colombia chiquita. ¿Y en qué sentido digo yo esto? Pues aquí está la más rancia oligarquía de nuestro país, la más rancia oligarquía, en donde aún el tema de la tierra sigue siendo un factor de conflicto. Tenemos los pueblos étnicos, es decir, los pueblos indígenas, por ejemplo, con la colectivización de sus tierras, y de los pueblos negros o afros, igualmente con un proceso comunitario, organizativo, y tenemos comunidades campesinas. Entonces, si usted ve todas estas particularidades, bueno, y hay región también que se ha disputado históricamente, digamos que por el narcotráfico, que es un fenómeno muy fuerte en nuestro país. Entonces lo que yo siento es que todos esos factores confluyen, y es como una olla pitadora o algo explosivo, pues, que aquí se ha agudizado. O sea, por un lado hay una población mínima, muy rica, con la mayoría incluso de la tierra, con la mayoría de la riqueza y del bienestar, mientras las poblaciones, especialmente las poblaciones negras, yo me atrevo a decir casi que incluso las poblaciones negras más que los pueblos indígenas, pero aún así los pueblos étnicos y las comunidades rurales campesinas en unas condiciones de absoluta vulnerabilidad, de absoluta pobreza y de ausencia del Estado, entre otras cosas. Claro, esos son los factores. Aquí se ve narcotráfico, se ve el tema de la minería ilegal, se ve el tema también de las disidencias, de las FARC, todos por la disputa de un territorio. Y yo me atrevo a decir que más que las disidencias de la FARC, de la proliferación de grupos armados, de distintos grupos armados que, pues que siguen actuando en el país, o sea, en el territorio, y generando condiciones de inseguridad, de violencia, de asesinatos, de desplazamientos, o sea, distintos factores que siguen del conflicto armado que no se han terminado. No, y el otro tema también, esta senadora, es el tema de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos que han sido o asesinados o están amenazados. Pero no solamente eso, mire usted, o sea, sí los liderazgos, o sea, los líderes comunitarios, los y las firmantes del acuerdo de paz. Este departamento es uno de los que más asesinatos registra en materia de firmantes del acuerdo de paz, y también de estudiantes. O sea, yo estuve aquí cuando estuvimos en el mes de ¿qué? Hace 2 meses tal vez, que hubo una audiencia, tuvimos un refugio humanitario justamente en la Universidad del Cauca, y ahí a pocas calles
asesinaron a un joven estudiante de la universidad. Entonces uno dice, aquí confluyen muchos factores de desigualdad, de conflictividad y de la disposición de no buscar una salida, sobre todo por la clase dirigente y los gobernantes. Bueno, senadora, ya finalizando el programa, agradeciéndole toda esta intervención y todo este análisis que usted tiene sobre el proceso de paz, ¿cuál es ese mensaje que usted dejaría a las comunidades aquí del departamento del Cauca que en este momento padecen de este conflicto, un conflicto que no se ha acabado, un conflicto que continúa y que parece que se está fortaleciendo más? ¿Cuál es ese mensaje? Mire, yo creo que el departamento del Cauca tiene una gran oportunidad en este periodo específicamente. Qué importante sería que se pudiera constituir, digamos, una gran mesa de todos los actores sociales e institucionales y bueno, gremiales también del departamento, y que pudiera hacerse un gran pacto, digamos, un pacto donde se pueda recoger lo que tiene que ver con el acuerdo de paz para la implementación del acuerdo de paz de manera integral en este territorio, de lo que tiene que ver con los planes de vida, por ejemplo, de los pueblos y las comunidades indígenas, o de lo que tiene que ser también con los proyectos, las iniciativas que tienen los pueblos negros, afrocolombianos, afrodescendientes, como se quieran identificar en el territorio. Y también los gremios económicos, la institucionalidad, y que pudiese haber ese gran pacto donde estuviera la academia, todos los sectores sociales, todos los liderazgos sociales, y se pudiera establecer, qué bueno que la universidad pudiera promover ese gran diálogo departamental para que de cara a las elecciones, digámoslo así, de presidencia y de Congreso de la República, haya un gran pacto por el Cauca para superar estas condiciones de violencia que estamos padeciendo. La paz es un tema de voluntades. Absolutamente. La paz es fundamentalmente una voluntad y una decisión de, repito, la clase dirigente, de la institucionalidad, de los sectores sociales, de las comunidades, de los pueblos en general, de todo el mundo. Bueno, senadora Victoria Sandino, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas. Muchas gracias a usted de reconocer que yo quiero mucho a estas comunidades, a estos pueblos, por toda la diversidad que tienen, y especialmente a la lucha de las mujeres que en medio de toda esta situación persisten y resisten por su ejercicio pleno de la ciudadanía y en contra de todo tipo de violencias. Bueno, y a ustedes muchas gracias y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.